Es muy interesante poder seguir recorriendo este vivero de yerba mate, el vivero bio aquí sobre la Ruta 14 y seguimos aprovechando todo el conocimiento que tiene Valeria. Un tema que nos había quedado pendiente, Valeria, es cuáles las dimensiones que tiene aproximadamente este vivero y cuál es su capacidad actual y o futura de producción de plantines de yerba mate. Sí, la superficie es de tres cuartos de hectárea y de las cuales tenemos prácticamente la mitad con invernaderos y la otra mitad destinada a la zona de rustificación. Sería sin plástico, solo con media sombra. ¿Cuánto dura esa etapa de rectificación y cómo se hace? Bueno, la etapa de rustificación más o menos mínimamente tiene que ser un mes antes de la entrega de los plantines. Y bueno, se hace sacando, bueno, las plantas cuando están en crecimiento están dentro del invernadero con riego controlado y fertilización controlada. Cabe destacar que la etapa, digamos, del crecimiento de la planta se divide en tres. Como podemos ver, hay plantines que recién están siendo repicados, que sería el paso del almácigo a la bandeja. Después otros que están en crecimiento, que son plantitas que tienen 10, 15 centímetros y todavía tienen una consistencia bastante débil. Y después cuando ya la planta tiene mayor altura, mayor diámetro y ya tiene una superficie radicular bastante importante. Cuando nosotros vemos que la planta ya está fuerte, que tiene el tamaño adecuado como para ser plantada, se saca del invernadero y se lleva a la zona de rustificación, que sería a las condiciones externas, fuera del invernadero, solo con media sombra. Entonces, una vez que están afuera, ya lo que es fertilización nitrogenada, eso se quita, se le aplica más fertilizante rico en potasio y fósforo, que le da como más resistencia o más solidez al tejido de la planta, entonces le hace más fuerte para los ataques de patógenos, ¿sí? Y bueno, y ahí empezamos a abrir las medias sombras. Cuando ya está pronto a llevarse las plantas afuera, digamos a campo, abrimos las medias sombras y le dejamos en sol directo. Y bueno, y el riego también se disminuye la cantidad de riego, siempre y cuando, digamos, no afecte nuestra producción. Y bueno, y las plantas empiezan a quedar un tono más amarillo por el efecto del sol y bueno, las plantas ya estarían en condiciones de ser llevadas a plantar. Y otra diferencia que se puede ver es que cuando nosotros repicamos, plantamos en el 100% de las bandejas. Nosotros utilizamos unas bandejas de 25 cavidades que tienen unas ranuras que guían a las raíces para que no se produzca el estrangulamiento o el crecimiento, una malformación de la raíz. Entonces, para optimizar el lugar, utilizamos el 100% de la capacidad de la bandeja, que son de 100 centímetros cúbicos por cavidad, y cuando empezamos a rustificar, separamos. O sea, en vez de dejar 25 plantas en la bandeja, le dejamos 12. Entonces así le damos más espacio, hay mejor entrada de agua y claro, queda la planta no tan fina y alta por la competencia, sino más bien empieza a engrosar en diámetro. ¿Cuál es la capacidad de producción de plantines actual que tiene este vivero? La producción total, o sea, a máxima capacidad podemos llegar a 550.000, 600.000 plantines. Pero para nosotros todos los años estamos haciendo alrededor de 450.000, 500.000, porque somos un vivero nuevo y empezamos en el 2014, o sea que ya llevamos, esta sería nuestra tercero, cuarta producción. ¿Y eso es para consumo de la propia empresa o también hay excedentes comercializables? Y bueno, nació como para, digamos, brindar los plantines a la empresa, a los dueños, y luego por el interés que hubo de los productores y por los rendimientos y La calidad la superior. calidad que demostraba Campo, hubieron muchos productores que empezaron a interesarse y bueno, y se empezó a vender también a todo público, digamos. Sin duda aquel productor que está mirando quisiera tener algún mecanismo que le asegure que esta genética certificada del INTA que vos estás diciendo que se multiplica sea la que se lleva en la bandeja. ¿Cómo hace eso la empresa para asegurarle que no le vendan gato por liebre? No por mal pensado, sino porque puede llegar a pasar porque esta planta va a estar en producción dentro de 5 o 6 años y en 6 años pasa mucho tiempo.
Claro, cuando la planta es chica son todas iguales, no hay, digamos, no hay como que el productor pueda darse cuenta, ¿no? Nosotros somos un vivero que estamos inscriptos en el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, también en el SENASA y en el INIM, en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, ¿sí? Entonces, todos estos organismos a nosotros nos exigen unas declaraciones juradas y cada tanto tiempo vienen y nos hacen inspecciones y visitas. Entonces, para nosotros cada vez que compramos semillas al INTA, tenemos que hacer una solicitud y para poder comprar tenemos que estar en regla con todas esas inspecciones, tanto del INIM como del INASE, ¿sí? Entonces queda registrado en una planilla dentro del INTA y qué cantidad compramos, qué cantidad de semillas del huerto policlonal compramos. Entonces, ahí en base al poder germinativo y a los datos técnicos de la propia semilla, se sabe qué cantidad podemos llegar a producir. En la zona se destaca porque hay muchos viveros que producen plantines de cosecha de los yerbales preexistentes. Entonces, por ahí un plantín de estos viveros, los viveros de la zona, puede estar mucho más barato el plantín de lo que nosotros ofrecemos. Entonces el productor ve la diferencia de precio y ve la planta y por ahí no se confía en que va a haber mucha diferencia. Entonces, después de las experiencias que tuvieron a campo, después de las primeras plantaciones, se dieron cuenta de los rendimientos que tienen. Y bueno, y ahora la novedad que podemos ver son las planillas que el Instituto Nacional de Semillas nos está brindando como para poder dar un tipo de certificado de que nosotros producimos solamente semillas provenientes del huerto policlonal del INTA, que o sea, según los datos y las investigaciones hechas por el INTA de Cerro Azul, este material genético tiene un porcentaje de ganancia genética de alrededor del 50% de los materiales testigos, o sea que una diferencia muy grande, está rindiendo alrededor de 15.000 kilos por hectárea, de acuerdo obviamente de las densidades de plantación y del cuidado que le hacen en los yerbales, ¿sí? Es un error pretender que un cultivo que puede estar 100 años en producción, ahorrando en el plantín, yo pueda tener un ahorro en el cultivo. Realmente es donde menos hay que ahorrar, con plantas tan longevas, pero hay una historia en la zona muy descriptiva de la situación de cómo antes, porque la gente no sabe que la yerba mate tiene planta macho y planta hembra, cómo hacían antes para recolectar semilla y cuál era el error que cometían, Valeria. Sí, bueno, el principal problema de las plantaciones, sobre todo de las plantaciones que tienen alrededor de 20 años, es que la cosecha se hacía de las plantas que más semillas tenían. Y justamente esas plantas que más semillas tenían son las plantas que estaban enfermas y que a modo de tratar de quedar de resistencia o de dejar descendientes, se llena de semillas. Entonces las plantas, se estaba propagando plantas enfermas. Entonces hoy la vida útil de los yerbales, en vez de durar 80, 100 años, están durando mucho menos. Empiezan a aparecer plantas enfermas, con 20 años se empiezan a morir. Entonces es el resultado de utilizar una genética, una mala selección o una mala genética. Otra cosa también es que los viveros comunes utilizan bolsitas para plantar o hacen directamente sus plantines en la tierra y luego los embolsan. Y el sistema de la bolsita hace que el sistema radicular no se desarrolle de la forma óptima, sino que produzca problemas de malformaciones de raíces como enrulamiento, estrangulamiento, que a lo mejor cuando el productor planta no se ve, pero después de 3 o 4 años las plantas empiezan a morirse en el yerbal y es problema de raíz. Entonces con la tecnología de las bandejas y de los tubetes forestales mejora muchísimo ese problema.